Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la tercera entrega de nuestro especial recopilatorio con las mejores historias de terror que hemos narrado en el canal, ocurridas con seres y lugares pertenecientes a la religión. Antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal, ya que de acuerdo a las estadísticas, la mayoría de los que nos escuchan no están suscritos. Así que los invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Y para los que ya lo hicieron, recuerden tener activada la campanita de notificaciones y por favor dejen su poderoso like. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre no es relevante, porque lo que estoy a punto de contarles es algo que será inverosímil para la mayoría de personas que nos escuchan, pero por otro lado, será algo muy valioso y significativo para aquellos que no temen abrir los ojos, aunque sea por unos momentos, para ver un poco de la realidad que nos rodea, la cual es más cruel y cruda de lo que podríamos imaginar. Mi relato sucedió a finales de la década de los años 90, cuando estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Sé que al escuchar este nombre, muchas personas de inmediato lo relacionan con sustancias ilegales y con temas sociales y filosóficos que son una pérdida de tiempo para la sociedad, pero déjenme decirles que eso es solo la fachada, porque en los pasillos de esta facultad hay temas, teorías y personas que no puedes encontrar en ninguna parte de la ciudad. Y en mi caso, estudiar ahí, al ser hija de una familia acomodada, con perfil filosófico y cultural y sin problemas económicos, era algo que tomaba como algo enriquecedor, más allá de una forma para vivir. Y creo que esto es la gran diferencia entre los distintos tipos de personas que asistimos a estas clases, porque claramente este perfil educativo no te da oportunidades para subsistir, pero si tocas la puerta correcta, sí te lleva a la entrada de un mundo que aún está oculto. Y eso fue justo lo que me sucedió cuando conocí a Omega, un señor alemán que nunca me reveló su nombre real y que jamás fui capaz de investigar. Omega llegó un día a la facultad cuando estábamos en una clase libre. Esa vez entró al salón para entregarnos un folleto con información de un extraño diplomado que supuestamente impartiría, obviamente ajeno al plan de estudios de la universidad. Cuando leí la información de su clase, me llamó la atención de inmediato porque tocaba temas de realidades alternas relacionado con la antropología y la cosmogonía de la sociedad mexica, pero en el momento no le di mayor importancia y guardé la hoja en mi mochila para seguir platicando con mis amigos. Pero un par de días después, cuando caminaba por los pasillos de la facultad por la tarde-noche, vi un salón vacío donde estaba sentado aquel hombre alemán con una libreta en mano, haciendo apuntes. En ese momento me acordé de la clase que ofrecía aquel hombre y al verlo completamente solo, me animé a entrar para preguntarle por la clase y así hacer que al menos tuviera una alumna presente. Esa noche, Omega me habló de una teoría que él mismo había desarrollado, la cual, en resumen, hablaba de la posibilidad de que la cosmogonía mexica o azteca hubiera sido interpretada
de forma errónea para ocultar los verdaderos avances de esta sociedad. Esto basado en una investigación fascinante sobre lo que realmente pudo haber pasado con aquella cultura. La primera clase fue muy interesante, pero en los siguientes 10 días en los que me reuní con él, me fui convenciendo cada vez más de que su teoría podría tener algo de verdad. Pero justo en la clase número 11, Omega me habló sobre una sociedad secreta a la que él había podido acceder, diciéndome que en la próxima luna llena estas personas se reunirían para hacer un tipo de ritual al cual tenía la oportunidad de asistir, pero debía hacerlo en compañía, porque todos los asistentes tendrían que hacerlo así para representar una dualidad. Al principio dudé en aceptar, teniendo en mente que él era un hombre extranjero con más edad que yo, pero cuando me explicó que lo que veríamos ahí podía confirmar su teoría, acepté, tomando ciertas medidas de seguridad para yo tener el control de la situación. Así llegó aquel día en el que me quedé de ver con Omega en el centro histórico de la Ciudad de México, en los alrededores de un antiguo colegio. Unos minutos después, comenzamos a caminar por las calles del centro hasta llegar a un edificio cuya fachada aparentaba ser una construcción abandonada sin relevancia alguna. En ese momento pensé en irme corriendo del lugar, pensando que aquel hombre alemán me llevaba a un lugar solitario para intentar hacerme daño. Pero justo cuando pensaba en ello, vi llegar a una pareja de mediana edad con un perfil claramente acomodado, quienes tocaron la puerta del lugar para después entrar de forma silenciosa. Esto me dio la seguridad y curiosidad suficiente para continuar con lo que habíamos acordado, de modo que hicimos lo mismo que aquella pareja, y cuando entramos al interior de aquel edificio, me percaté que en el interior había un tipo de construcción antigua en forma de túnel, el cual nos llevó a un enorme patio, donde en el centro del mismo había una extraña construcción con detalles claramente mexicas, pero con un estilo arquitectónico semejante al de las iglesias españolas que podemos encontrar en las calles del centro y en varias partes de nuestro país. En ese momento, Omega me explicó que aquella pequeña iglesia había sido construida por una sociedad secreta española para investigar y conectar con las entidades de la cosmogonía mexica. Pese a su explicación, hasta este momento seguía pensando que todo esto solo era una excentricidad de un grupo de personas que se querían hacer pasar por inteligentes. Pero una hora después, cuando todos los invitados llegaron, me di cuenta que estaba completamente equivocada, porque después de que llegaron las últimas 2 personas invitadas, los organizadores nos dijeron que pasáramos al interior de aquella iglesia o adoratorio, y cuando entré, me quedé impresionada al ver lo que tenía ante mis ojos, porque en el interior había representaciones de algunas deidades que jamás había visto en toda mi vida, así como un adoratorio completamente ajeno al de cualquier cultura mesoamericana de la que tuviera conocimiento. Recuerdo que estaba contemplando todos aquellos detalles, intentando identificar cada uno de ellos, cuando de pronto entró un hombre
con aspecto y vestimenta mexica, quien se identificó como sacerdote, para después darnos una pequeña plática del ritual que estábamos a punto de presenciar. En resumen, nos dijo que lo que haríamos esa noche sería un ritual de invocación, cuyo punto central era una extraña piedra que serviría como contacto dimensional, lo que suena tan irreal como ustedes están pensando en este momento. Pero cuando el ritual comenzó, de inmediato sentí que estaba ante algo especial y trascendental. Lo sentí desde que comenzaron a retumbar aquellos tambores y cuando el humo del copal invadió todo el lugar, para después escuchar aquel sonido especial que hacían unos hombres con un viejo instrumento de viento, el cual emitía un sonido tan agudo que estaba justo en el límite del placer y del dolor. Después, al ritmo del sonido, el sacerdote comenzó el oscuro ritual, llegando a un punto en el que comenzó a recitar un tipo de oración en una lengua antigua, pero cuyas palabras eran difíciles de identificar para mí. Y en un momento exacto de aquel ritual, después de hacer unos pasos más que no puedo describir, el interior de la iglesia se llenó del humo del copal, el cual inexplicablemente se intensificó de un momento a otro, llegando a un punto en el que era difícil respirar, pero justo en el momento en el que se sentía toda la densidad de aquel humo, frente a nosotros, en medio de la piedra, se comenzó a visualizar la forma de una entidad para después materializarse poco a poco. Al principio, cuando la silueta se comenzó a visualizar, pensé que se trataba de algún truco de luces, por lo que juro que estaba a punto de reírme, pensando que todo aquello era una farsa, pero cuando comenzó a materializarse frente a nosotros, fue cuando me di cuenta que todo aquello era real, porque podíamos ver la textura de su piel y cada detalle de su monstruoso aspecto. La entidad medía poco más de 3 metros y su cuerpo estaba conformado por las características de lo que parecían ser 3 animales, aunque lo más evidente era su aspecto reptil. La entidad tardó en materializarse por completo unos 5 minutos aproximadamente. Al principio tenía un aspecto de confusión, como si no tuviera control de su cuerpo durante el cambio de dimensión, pero una vez que se materializó por completo, comenzó a actuar de forma agresiva, emitiendo un sonido que parecía ser un tipo de lenguaje, el cual era difícil de detectar porque te erizaba la piel solo de escucharlo. En ese momento, mi mente me arrojaba pensamientos incansablemente, intentando convencerme de que estaba dormida en medio de una pesadilla o que todo aquello era mentira. Pero mi cuerpo no podía mentir, porque el olor, los sonidos y la presencia de aquel ser eran evidentes e imposibles de desmentir. Cuando la bestia mostró su agresividad, todos los asistentes nos pusimos nerviosos, aunque no nos podíamos levantar, porque desde el inicio se nos había advertido que no podíamos intervenir en aquel ritual, además de que la energía que emanaba aquel ser
era tan intensa que incluso era difícil respirar, por lo que yo estaba segura que si intentaba levantarme, seguramente me desmayaría ante la presión que emitía la entidad. La bestia, que se identificaba como deidad, estaba desesperada porque no podía salir de la piedra en la que había sido invocada, y después de que el sacerdote intentó calmar a los presentes, comenzó a hablar con la entidad con una actitud de sumisión total. Aquel diálogo duró unos 10 minutos en total, durante los cuales me arrepentía mentalmente de estar presente en aquel lugar, porque aunque muchas personas sueñan con algo así, yo lo estaba viviendo y me daba cuenta que en ese momento había abierto una puerta y mirado a través de otra realidad que desde ese día me sería imposible olvidar. Esa noche, después de salir de aquel lugar, Omega me dijo que solo nos veríamos una vez más para que me compartiera la transcripción de lo que había sucedido esa noche, porque durante todo el diálogo del sacerdote con la entidad había una persona encargada de escribir todo lo que sucedía, porque lo más importante de esa noche era la información que podía compartir aquel ser. Días después de este acontecimiento, tuve la última reunión con Omega, en la que me entregó aquella transcripción, la cual leí un par de años después, cuando me sentí capaz de hacerlo, porque aquel encuentro con esa entidad me había dejado serios daños mentales, muy difíciles de superar, y cuando leí el documento, simplemente lo destruí, porque era algo que era imposible que saliera de mi mente, y no era necesario que alguien más lo tuviera que leer. Lo único que les puedo decir es que en él la entidad respondía una serie de preguntas que tienen que ver con nuestra realidad, nuestro pensamiento, el universo, la religión y la vida y la muerte. En la actualidad, el edificio abandonado en el que entramos aquella noche ya no existe, y ahora está encima otra edificación, lo que me hace pensar que aquel adoratorio desapareció, aunque según lo que tengo entendido, estos rituales se siguen realizando en varias partes del país, en las que en ciertos días se invocan a estas entidades, cuyas presencias están inmortalizadas en varios museos del país. Pero la versión oficial nos dice que estas deidades son meras representaciones simbólicas de algo que supuestamente es imposible que pueda existir. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Me presento con el nombre de Pedro, porque por motivos personales no puedo revelar mi verdadero nombre ni mi cargo actual, pero por los hechos que voy a relatar, estoy seguro que la mayoría de ustedes lo deducirán. Y por el mismo motivo de mi aclaración anterior, no suelo escribirle a los canales de terror, aunque para ser honesto, sí escucho a muchos de ustedes, porque mi profesión no impide que tenga gustos personales, además de que en la carrera que estudié es común hablar de espíritus, almas, demonios y ángeles caídos. De hecho, quizás sea la carrera que más habla de ellos y la que los estudia de forma más cercana, por lo que los relatos de terror que escucho en tu canal me sirven de termómetro para evaluar las formas en las que actúa el mal, que está por demás decir que son muchas,
y que cada vez se actualizan más, por lo que es importante para mí y para muchos de mis compañeros el estar al día con esta situación para poder ayudar a las personas a encontrar la luz. Porque vuelvo a insistir en el tema, el mal existe, y esto lo comprobé de forma empírica durante todo el tiempo en el que trabajé en la catedral, donde hay una hermosa energía de amor y de paz, pero también donde se pueden percibir y presenciar distintos tipos de manifestaciones paranormales que a veces pueden ser tan tangibles como las miles de personas que visitan diariamente este lugar. Y es que la catedral tiene una dualidad de energía digna de estudio, debido a que fue construida como resultado del encuentro de dos culturas completamente distintas, la europea y la mexica, y como tal, fusionó las energías positivas de ambas, pero también su maldad, frustración y violencia, por lo que este lugar, sobre todo por las noches, es protegido por ángeles y por el poder de Dios, pero también de todo tipo de presencias y entidades que ustedes no se pueden imaginar. Algunas de ellas llegan buscando redención, mientras que otras vienen con toda la intención de blasfemar y de incurrir en la morada de nuestro Señor. Estos últimos siempre son muy obvios y muy claros en sus intenciones, por lo que normalmente buscan espantar o tentar a los feligreses. Pero recuerdo un caso en especial que es del que les quiero contar, porque se trató de una visita que fue distinta desde la primera vez que la vi llegar. Todo sucedió una mañana cuando abrimos las puertas del recinto, previo a la primera misa del día. Esa vez recuerdo que era un día entre semana, de esos en los que solo hay unas cuantas personas presentes y la mayoría solo pasa a persignarse y se va para llegar a tiempo a sus respectivos trabajos. Pero ese día, a través de la enorme puerta de la catedral, vi entrar a una mujer vestida de negro, que de inmediato supe que no se trataba de una persona normal. Esto lo pude saber por toda mi preparación académica, además de la práctica de mis años de servicio, porque los seres de este tipo, a la distancia, emiten una energía distinta a la de cualquier persona común, ya que siempre están protegidas por la oscuridad, además de que sin importar la distancia, se pueden identificar por su olor, el cual es muy característico, pero imposible de percibir para las personas en general. Y por último, es fácil saber cuando uno de ellos camina bajo el sol, porque siempre vienen cubiertos y su cuerpo no refleja ningún tipo de sombra. Y todas estas características las tenía aquella mujer, quien llegó esa mañana para sentarse con la cabeza agachada en la última fila de bancas de la catedral. Pero para mi sorpresa, y a diferencia de todos los seres de su estirpe, ella solo se quedó sentada, en silencio, durante unos 10 minutos, y después se paró y se retiró. Así lo hizo diariamente a partir de esa fecha, y siempre la mantenía bajo mi mirada, presenciando la misma situación, lo que no podía entender ni descifrar, porque el mal suele actuar de distintas formas, y esta era una que no conocía y que nunca había visto, por lo que al principio creí que se trataba de un ser arrepentido que buscaba el perdón de Dios, pero una noche, mientras estudiaba y realizaba unas prácticas en la catedral, justo cuando caminaba frente al altar, sentí el miedo más grande que había percibido hasta el momento, cuando vi a aquella mujer sentada en el mismo lugar, con aquella forma avejentada, similar a la de una anciana de 80 años de edad, con un cuerpo delgado, encorvado y cubierto por aquel enorme velo negro. Y fue hasta ese momento, cuando la vi en la oscuridad de la noche, que comprobé que se trataba de un ser de bajo astral, de los peores con los que te puedes encontrar, porque la mayoría no pueden ocultar su naturaleza, como ella lo había hecho durante varios días, de modo que lo primero que hice
fue tomar mi rosario con fuerza y empezar a recitar una oración, pero cuando apenas llevaba unos cuantos enunciados, aquella mujer se comenzó a reír con la risa más diabólica que se puedan imaginar, y siendo potenciada por el eco de nuestro sagrado recinto, lo que ya era una aberración total. Pero eso era solo el principio, porque mientras reía, la anciana se levantó y lentamente comenzó a caminar por la fila de bancas para salir a uno de los costados, y con un paso lento que poco a poco fue acelerando, comenzó a caminar en dirección hacia donde yo estaba, sin importarle mi vestidura, las oraciones, ni el lugar santo que estaba pisando, lo que yo no podía entender, porque esa noche era la primera vez que estaba frente a la presencia de un ser de su naturaleza, por lo que en ese momento solo podía aferrarme a la fe y al poder de Dios, aunque para serles honesto, cuando la veía caminar hacia mí, me hizo dudar por unos cuantos segundos si sería capaz de mantenerme en pie y si podría salir vivo de aquella situación, porque su risa burlona me dejaba en claro que nada le impediría hacer lo que ella quisiera, y la oscuridad que podía sentir mientras más se acercaba a mí no tenía precedentes para algo que yo hubiera leído o experimentado hasta ese momento. Y justo cuando estaba a punto de llegar a unos metros frente a mí, la situación empeoró en unos niveles que jamás pude imaginar, porque la anciana, mientras se seguía riendo, comenzó a levantar su velo, dejándome ver poco a poco su rostro, el cual era la aberración más grande que se pueden imaginar, porque literalmente era la combinación de una mujer y de un animal, cuya mera descripción sería una profanación a la palabra de Dios. De modo que al ver tanta maldad frente a mí, no tuve de otra más que aferrarme a nuestro Señor con las últimas fuerzas que me quedaban, y deseando que reclamara mi alma una vez que dejara de existir en este cuerpo terrenal. Pero justo cuando se retiró el velo por completo, aquella mujer se detuvo y me vio de arriba hacia abajo, con aquella horrible y asquerosa sonrisa, y después, tras levantar sus dos brazos, haciendo una aberración de la Santa Cruz, comenzó a levitar mientras reía más fuertemente, celebrando su diabólico momento. Y aquella imagen de esta entidad levitando frente a mí, violentando la imagen de los seres humanos y burlándose de la casa y la presencia de Dios dentro de la misma catedral, fue el momento más oscuro y terrorífico que he visto en toda mi vida, porque aquella mujer estaba profanando y pervirtiendo todo lo que le era posible, presentándose ante mí con aquella imagen híbrida entre animal y ser humano, y levitando para no pisar la tierra de Dios, y así demostrarme el poder que tenía dentro de esta construcción hecha por las manos de los creyentes en el Señor. Y cuando levanté la mirada para verla levitando en todo su esplendor, usando mis ojos para que Dios pudiera observarla, fue cuando tuve una serie de imágenes en mi cabeza a manera de flashbacks, pero también a manera de un sueño o de una horrible pesadilla, en la que vi a una mujer de procedencia española siendo señalada de forma injusta y después siendo atada en una cruz para ser entregada al fuego de purificación en una plaza europea. Pero justo cuando la mujer estaba resignada a su destino y cuando estaba entregando su alma a Dios, dejando su juicio al error de los hombres, llegó una persona con la identidad oculta bajo una manta negra, quien la desató y la llevó a un barco español con destino al Nuevo Mundo. En el viaje, la mujer sufrió una fuerte fiebre derivada de la viruela, mientras viajaba escondida en una caja, compartiendo su comida con las ratas, y en ese viaje marítimo, durante una noche de tormenta,
el oscuro se le presentó, dándole la oportunidad de vivir cuando su alma estaba a punto de dejar su cuerpo. Y usando el rencor de su corazón, con la vida precaria que había tenido y con las acusaciones de la sociedad, aceptó, convirtiéndose en una aliada de la oscuridad y aprendiendo sus primeras lecciones en aquel barco que viajaba por el mar, donde estudió directamente con esta entidad, hablando con los animales, con las sombras y finalmente con el fuego que terminó por devorar aquel barco cuando estaba por tocar la tierra de Dios. Tras ello, la mujer llegó por sus propios medios a la Nueva España, donde hizo todo el mal que se puedan imaginar hacia la raza originaria de esta tierra y hacia su propia sangre, creando el legado más oscuro del que yo tenga registro, porque me mostró todas las aberraciones que hizo cuando estuvo en vida, mismas que no merecen ser mencionadas, y finalmente concluyó su vida de una forma igual de violenta en la que había sido condenada, pero esta vez totalmente culpable. Pero aquel ritual de purificación con el fuego al que fue sometida en una plaza de la antigua Nueva España, a unas calles de la catedral, solo sirvió para alimentar su odio y para terminar de convertirla en un demonio que se asentó en las calles de esta ciudad y que ha prevalecido a través del tiempo, alimentándose de la maldad de las personas y obteniendo el poder que me mostró aquella noche en la que violentó todas las creaciones de nuestro Señor. Pero mientras me hacía vivir esta pesadilla, prácticamente en carne propia y transmitiéndome el dolor que sentía en cada momento de su vida, en mi mente seguí intentando terminar la oración que había iniciado cuando la vi llegar, de modo que cuando mis labios entonaron ese amén que jamás podré olvidar, simplemente abrí los ojos, percatándome que estaba de rodillas en el mismo sitio donde aquella mujer se me había presentado y donde ya había desaparecido, pero encima de mí ya había llegado un servidor de nuestro Señor, dejándome apreciarlo por unos cuantos minutos mientras levitaba en lo más alto de la catedral, dejándome saber que Dios nunca deja solo a sus hijos, aún en la peor situación. Por lo que aquella noche me dediqué a la oración, dándole las gracias a Dios e intentando entender el motivo por el que me había tocado vivir esto, porque no es normal que un ser de estas dimensiones se presente en la casa de Dios, y mucho menos que se comunique como lo hizo conmigo. Y después de años de oración, de investigación y de meditación, llegué a la conclusión de que este demonio era simplemente el resultado de la propia maldad de los hombres, y su fortalecimiento se debió al incremento de la oscuridad que se vive específicamente en el centro histórico de la Ciudad de México, donde ha habido mucho sufrimiento y mucha maldad, llegando a los niveles que muchas personas hemos presenciado, desde las clásicas apariciones en esta zona, como las registradas en tu canal, hasta las que les conté en esta ocasión, donde estos seres han acumulado la fuerza necesaria para irrumpir en la catedral, es decir, en la casa de Dios. Por lo que a manera de conclusión, me gustaría reafirmarles una última vez que el mal existe y que es real, por lo que no dudo de ninguno de los hechos paranormales que se viven en distintas partes de la ciudad, como en el metro, pero también existe el bien, y eso siempre lo debemos tener presente, sobre todo cuando estos seres se presentan frente a nosotros, para poner a prueba nuestra fe en la luz y en la verdad. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Karina, y esta noche te escribo para contarte algo horrible que nos sucedió a mí y a mi familia cuando fuimos a visitar la Basílica de Guadalupe. Todo sucedió justamente el año pasado, cuando mi esposo y yo decidimos llevar a nuestros hijos a la Basílica a finales del mes de noviembre
para estar ahí lo más cerca del aniversario de nuestra madrecita y así evitar las aglomeraciones que ocurren en su día. Al principio todo fue como una visita normal. Llegamos en metro, caminamos a la basílica, asistimos a misa y después comimos unas ricas quesadillas. Pero cuando íbamos de regreso al metro, justamente antes de entrar a la estación de la basílica, se nos acercó una viejita, bastante encorvada y vestida de negro, como si estuviera de luto. Al principio, creí que nos preguntaría por una dirección, por lo que me detuve amablemente para ver en qué podía ayudarla. Pero cuando la mujer se acercó, de inmediato me mostró 3 pulseritas, las cuales estaban acomodadas en fila, en su arrugada mano. «Elige una, te la regalo, no tienes que darme nada de dinero». A lo que me negué, metiendo mi mano en mi bolso para buscar mi monedero y darle un poco de ayuda, sin necesidad de que me vendiera nada. Pero en ese momento, en un tono más agresivo, me dijo: «No me des dinero, solamente acepta mi pulserita, con eso me ayudarás para que el Señor me perdone». Y cuando me dijo eso, vi su mirada, la cual transmitía un aire de tristeza y de dolor, por lo que estiré mi mano y se la acepté. «Póntela por favor, hija, porque le dije a la Virgencita que todas las personas a las que se la regalara la utilizarían por 7 días. Ayuda a esta viejecita, por favor». Por lo que accedí nuevamente, abriendo aquella pulsera de hilo para colocarla en mi muñeca, ya un poco molesta por la insistencia de la mujer y al mismo tiempo intentando ayudarla en la manda que había hecho, por lo que me despedí y continué con mi camino. Pero esa misma tarde, cuando íbamos de regreso en el metro, me comencé a sentir mareada y con un fuerte dolor de espalda, lo que atribuía al ajetreo del día y al esfuerzo que implicaba cargar a mi bebé, aunque mi esposo me ayudó en todo momento. Pero apenas llegamos a la casa, esta sensación aumentó, lo que hizo que tomara un huevo y unas ramas para limpiarme, tal como lo hacía mi mamá cada vez que íbamos a un sitio concurrido, porque a esta altura pensaba que esto se debía a que me había engentado o que posiblemente me habían hecho mal de ojo, y esta limpia hizo que los malestares disminuyeran sin irse del todo, por lo que esa vez me quedé un rato con el celular, escuchando un video de una meditación para relajar y alejar el dolor, pero justo cuando estaba más concentrada en las palabras de la persona del video, comencé a escuchar una extraña respiración directamente en mis audífonos, y al mismo tiempo sentí que mi mano izquierda me comenzaba a arder, justamente donde me había puesto aquella pulsera, y cuando abrí los ojos, simplemente no podía creer lo que estaba viendo, ya que justo enfrente de mi cama estaba una horrible entidad sumamente alta, con la piel negra y con un rostro horrible, donde destacaban lo que parecían ser 2 ojos y una enorme boca. Cuando la vi, intenté gritar, sintiendo mi corazón al 100, pero en ese momento fue cuando me percaté que no me podía mover, porque había entrado en un tipo de parálisis del sueño, donde no podía controlar mi cuerpo, pero sí podía ver a la entidad, la cual se acercaba lentamente, al mismo tiempo que escuchaba un horrible sonido proveniente de ella, la cual parecía ser una horrible y perturbadora respiración. El miedo que sentía en ese momento no se los puedo describir, porque tenía a mi bebé durmiendo a un lado de mí, en su cuna, y los ojos de aquella entidad parecían mirar en dirección hacia mi hija, lo que hizo que comenzara a llorar, intentando moverme para poder ayudarla, pero por más que lo intentaba, simplemente no podía, por lo que mi último recurso fue comenzar a rezar en mi mente, orando por la intersección de la Virgen de Guadalupe,
porque ese día habíamos ido a verla y la tenía presente en mi mente. De modo que mientras más se acercaba la entidad, más énfasis le ponía a mi oración, consciente de que solo una fuerza extrahumana podría ayudarme en aquella situación. Y justo en ese momento, una fuerte luz verde entró por mi ventana, tan fuerte que me deslumbró, haciendo que cerrara los ojos, con la desesperación de no saber qué era lo que le estaba pasando a mi hija, pero por más que intentaba, simplemente no podía abrirlos, porque la luz era tan cálida como resplandeciente. Aquello duró unos cuantos segundos, pero sentí que fueron una eternidad, y aunque aquella luz verde era amorosa y tranquilizadora, yo sentía desesperación por ver a mi bebé, de modo que apenas pude abrir los ojos, inmediatamente la volteé a ver para ver si estaba bien, pero ella estaba como si nada hubiera pasado, durmiendo plácidamente en su cunita, y aquella entidad había desaparecido por completo. Así que en cuanto me pude mover, me levanté de inmediato para abrazarla, despertando a mi esposo, a quien le expliqué esa misma noche todo lo que había pasado. Al día siguiente, tal como se lo imaginan, intenté quitarme aquella pulsera, pero cada vez que lo intentaba, sentía un fuerte ardor en mi muñeca, impidiendo que lo hiciera, lo que no tenía explicación. Pero cuando lo relacionaba con lo que había experimentado la noche anterior, me daba mucho miedo y desesperación. Ese día, mi esposo no fue a trabajar y me acompañó a misa, y al finalizar nos acercamos al Padre para pedirle su bendición y orientación, y gracias a Dios, el Padre fue bastante receptivo, escuchando con detenimiento todo lo que le narraba, mirando la pulserita de reojo, mientras le contaba los detalles de lo que nos había pasado en la basílica, así como el encuentro que había tenido con aquella entidad la noche anterior. Cuando finalicé mi explicación, el Padre me dijo que la pulsera estaba maldita, que podía sentirlo con solo verla, por lo que fue por agua bendita, y después de hacer una oración, la roció con el bendito líquido, lo que hizo un extraño efecto en ella, como si estuviera ardiendo, y esto fue suficiente para que pudiera quitármela, con la ayuda del Padre y de mi esposo. Después de esto, el Padre nos dijo que metiéramos la pulsera en una bolsa negra y que la enterráramos en la tierra, de preferencia lejos de donde alguien la pudiera encontrar, explicándonos que esa pulsera era un enlace con una entidad oscura que seguramente trabajaba con la mujer que nos la había dado, ya que esto era hasta cierta parte común en los lugares sagrados como la basílica, donde las personas que hacen el mal suelen acercarse a los creyentes para tentarnos y alejarnos de la luz, y que aquella noche yo había tenido bastante suerte porque la Virgencita de Guadalupe se había hecho presente para alejar a esta entidad, tanto de mi bebé como de mí. Así que, como suele pasar en estas situaciones, esta experiencia solo sirvió para reafirmar mi fe, tanto en la Virgen como en Dios, demostrándome que ellos siempre están junto a nosotros y listos para ayudarnos, siempre y cuando se lo pidamos con fe y con amor. Vi a la Virgen Negra cuando era una niña. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Ana Paula y esta noche te escribo para contarte una breve anécdota que viví hace varios años, cuando visité la Basílica de Guadalupe junto a mi familia durante mi infancia. Esa vez fue la primera que visité este recinto, por lo que tengo bellos recuerdos de ese día, así como varias fotografías, desde la clásica imagen junto a un caballito en el Cerro del Tepeyac, como una foto que me gusta mucho, donde traigo un vestidito, blusa de manta y 2 colitas en mi cabello, frente a la imponente basílica. Pero también tengo un recuerdo muy claro y detallado de algo que vi y de lo que no tengo explicación. Esa vez fuimos ya muy tarde para evitar las horas pico de este lugar,
debido a que se suele juntar bastante gente, por lo que en esta ocasión estaban a punto de cerrar y me quedé con mi mamá, sentada en unas bancas cerca del cerro, mientras esperábamos a que mi papá regresara del baño, por lo que en aquella ocasión se me hizo extraño ver a una mujer caminando por los pasillos del lugar, disfrazada como una virgen, pero vestida completamente de negro. Cuando la vi, recuerdo que me dio mucho miedo y sentí feo en mi estómago, porque la mujer era demasiado alta y se veía bastante imponente, con su enorme vestido y el largo velo negro que le tapaba la cara. Pero en cierto momento, cuando la vi desde un ángulo en específico, pude ver un poco a través de la tela, debido a que ya estaba atardeciendo y la luz del sol tenía un tono en especial. Pero lo que vi me dio bastante terror y me hizo llorar al instante, porque el rostro de aquella mujer era como el de una calavera, pero no una calavera con los huesos limpios, como las imágenes de las Catrinas del Día de Muertos, sino otro tipo de calavera, todavía con rasgos de carne en su cara, lo que era bastante aterrador para una niña de 6 años de edad, por lo que me tapé la cara con mis 2 manitas y me puse a llorar desconsoladamente. Esa vez, recuerdo que mi mamá me volteó a ver al escuchar que estaba llorando y me preguntó de inmediato qué me había pasado, pensando que posiblemente me había pegado con algo o que me había picado algún insecto. Pero mientras lloraba, le dije que me daba miedo aquella mujer que estaba parada frente a nosotros. Pero mi madre me preguntó: ¿cuál mujer, nena? Y en ese momento quité las manos de mi cara, y en efecto, no había ninguna mujer. De hecho, casi todo el pasillo estaba solo, y la poca gente que quedaba en el lugar ya estaba saliendo por la puerta principal, a varios metros de donde nos encontrábamos nosotras, de modo que en ningún sitio se podía ver a una mujer con las características de la que yo había visto unos minutos atrás. Esa vez, mi madre me dijo que posiblemente había sido mi imaginación o una consecuencia del calor y del cansancio, pero en mis adentros siempre supe que fue real, y cuando me encontré tu canal y los relatos sobre la Virgen Negra, simplemente comprobé lo que viví, confirmando que aquella tarde vi a este ser que camina por los alrededores de este bendito lugar. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Ana Lucía y esta noche me gustaría contarte una experiencia que viví hace unos 10 años aproximadamente. Todo ocurrió en los días previos a la celebración del 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. En esa ocasión, tal como todos los años, al finalizar la misa dominical, el cura de mi pequeño pueblo, ubicado en la Sierra de Oaxaca, hizo la convocatoria anual para formar parte de la peregrinación que se realiza cada año rumbo a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Y como ese año ya había cumplido mi mayoría de edad, fui de las primeras en anotarme en la lista, por lo que se me hizo extraño recibir un pequeño y viejo folleto en donde venían los pasos del buen peregrino, como se les llamaba ahí, los cuales en general se centraban en la preparación espiritual, moral y física de las personas que realizarían aquel largo recorrido, ya que esto implica un fuerte trabajo de voluntad al tratarse de un esfuerzo casi sobrehumano. Pero lo que llamó más mi atención fue un apartado en especial en donde se hablaba de los peligros espirituales que podríamos encontrar en el camino, advirtiéndonos de las diversas formas en las que el demonio podría tentarnos o interponerse para evitar que lográramos nuestro objetivo. Estas advertencias partían desde cuestiones personales, como las inseguridades o ataques mentales que podrían surgir en nuestro camino, hasta advertencias que me parecían un tanto extrañas e irreales, como la aparición del mismísimo diablo con distintas formas y recursos,
lo cual honestamente tomé como algo anecdótico, debido a que no creía que algo así pudiera suceder, y mucho menos de forma física o real, por lo que solamente me mentalicé en mantener fuerte mi fe para evitar que algún miedo o inseguridad pudiera afectarme, y de este modo, con el paso de los días, me preparé siguiendo todas las recomendaciones del cura, y cuando llegó el día indicado, salí del pueblo, acompañada de cerca de 50 personas. En las primeras horas del recorrido, todo era felicidad, porque todos los peregrinos íbamos cantando y rezando con un tono de festividad, pero cuando llegó la primera noche, el ánimo de inmediato cayó, y no por nuestra falta de amor o de fe hacia la morenita, sino porque el clima de aquel año era bastante frío y feroz, al grado de que gran parte del camino tuvimos que hacerlo soportando la caída de aguanieve. Así que a la mañana siguiente, cuando salió el sol, nos detuvimos en un lugar de la carretera para tomar fuerza y desayunar, intentando que el calor recuperara nuestros helados cuerpos. Pero esa mañana, mientras comíamos, me llamó la atención la plática de un par de señoras, quienes aseguraban haber visto al mismísimo diablo la noche anterior. Según su relato, el demonio iba siguiendo nuestros pasos, oculto entre la oscuridad del bosque, bajo la forma de un enorme toro negro, el cual amenazaba con embestirlas. Pero lo que hicieron fue evitar verlo directamente a los ojos y mantener firme su fe para no caer en su trampa, lo que me pareció fascinante, pero solamente como una historia infantil, porque se me hacía completamente imposible que eso realmente hubiera ocurrido sin que nadie de nosotros nos hubiéramos percatado de ello, por lo que tomé aquella historia como algo curioso de este tipo de eventos. Así transcurrieron 2 días más, con una dinámica parecida a la del primer día, en donde los ánimos eran fuertes durante la mañana y la tarde, pero justamente en la tercera noche, cuando íbamos recorriendo una de las carreteras más solas y complicadas de todo el camino, a un lado del bosque vi a una viejecita tirada en el pasto, quien parecía estar sufriendo un fuerte dolor de piernas, lo que hizo que me detuviera y le preguntara si estaba bien, a lo que la viejecita me contestó que no, que le dolían mucho sus piernas y que no creía poder continuar con el camino, lo que parecía afectarle mucho porque no paraba de llorar, diciéndome que le había hecho la promesa a la Virgencita de llevar un costal lleno de frutas hasta la basílica para repartirlo entre todos los creyentes que hubiera en el lugar, y aquel costal estaba tirado a un lado de ella, con la mitad de las frutas regadas por todo el piso, por lo que le ayudé a recogerlas, metiendo todo el alimento dentro del costal, y mientras lo hacía, la viejecilla me dijo: ¿Me puedes ayudar a llevarlo? Yo no tengo fuerzas para seguir, pero tú me puedes ayudar a cumplir mi promesa. A lo que le respondí que sí, apenada por la situación, porque en mis adentros me incomodaba tener que cargar aquella cosa, aunque mis principios me obligaban a aceptar, de modo que me apuré lo más que pude, metiendo todo en el interior y poniendo el costal en mis espaldas, pero cuando regresé a la carretera, mis piernas comenzaron a temblar y me dio mucho miedo, porque nunca me percaté que me había quedado atrás y ya no alcanzaba a ver a nadie del grupo de personas con el que iba, pero lo peor fue cuando volteé hacia atrás, a la orilla de la carretera, porque me percaté que la viejecita no estaba por ningún lado, como si hubiera desaparecido, lo que era totalmente imposible, porque aquella mujer no tenía la condición física para levantarse, y mucho menos para caminar tan rápido, por lo que comencé a correr, pero de forma complicada, por el peso del costal que llevaba en mi espalda, el cual, unos minutos después, intenté bajar, pensando que todo aquello era raro,
y que ya no lo tenía que cargar porque incluso aquella mujer ya había desaparecido. Pero justamente cuando lo iba a bajar de mi espalda para ponerlo en el piso, sentí que algo en su interior se movió y directamente en mi mente escuché una voz que me dijo: «Si me tiras, te irás al infierno. Llévame hasta donde prometiste llevarme». Escuchar aquella voz fue lo más horrible que he sentido en toda mi vida, porque por un lado sabía que la voz la escuchaba directamente en mi mente, pero por el otro sabía que de alguna manera también provenía del costal, el cual ya estaba sumamente pesado y se movía como si algo estuviera vivo en su interior, de modo que en ese momento comencé a caminar cargando aquel grotesco costal, sola en la carretera, en aquella fría y oscura noche, y aquello fue lo más cercano a estar en el infierno, porque en ese instante casi perdí mi fe por completo, ya que me sentía derrotada y completamente olvidada por Dios. Pero justo en ese momento, cuando el costal pesaba más y cuando la tristeza inundaba todo mi ser, a la distancia vi que venía caminando una mujer, la cual desde lejos emitía una energía tranquila, llena de paz y de amor. Recuerdo que yo intentaba gritarle a la mujer, pero por más que lo intentaba, no podía hablar. Sin embargo, sabía que la mujer ya me había visto y que tarde o temprano llegaría a mí. Y así fue, porque unos minutos después, con su paso lento, llegó hasta donde yo estaba y me dijo: «Baja el costal, hija, no creas en nada de lo que te dijeron, ni hagas caso a lo que sientes, solamente escúchame y bájalo». Y como si las palabras de aquella mujer fueran ley, la obedecí, bajando el costal con bastante esfuerzo, porque lo que llevaba en su interior se retorcía, intentando agarrarse de mi cuerpo, además de que en ese momento, como si fuera eterno, también pasaron decenas de pensamientos horribles por mi mente, pero mi voluntad era más fuerte y me sentía respaldada por aquella hermosa mujer que había venido a ayudarme, de modo que con toda la dificultad del mundo lo bajé, aventándolo a un lado de la carretera. No sé cómo explicarles la paz y el desahogo que sentí cuando tiré aquel costal, pero toda aquella liberación la demostré en el fuerte abrazo que le di a la mujer que regresó para ayudarme, quien solamente me decía al oído que todo estaba bien, que me tranquilizara y que siguiera con mi camino, que ella cuidaría de mí. Y por más extraño que parezca, yo obedecí nuevamente, entendiendo que el calor y el amor de aquella mujer era demasiado puro para ser real. Esa noche caminé durante unos 20 minutos hasta que un grupo de vecinos me encontraron, diciéndome que llevaban ya 2 horas buscándome y que temían que me hubiera perdido o que me hubieran raptado, lo que no entendí, porque yo creía que no habían pasado más de 30 minutos en el encuentro que había tenido con aquella horrible viejecilla y después con la llegada de aquella mujer de piel morena, pero compartiendo mi experiencia con el grupo y sobre todo con las personas mayores que nos acompañaban, entendí que había tenido la mala fortuna de haber sido tentada por el diablo, pero también la oportunidad divina de estar ante la presencia de la Virgen de Guadalupe, quien seguramente se presentó ante mí con la forma de aquella mujer para ayudarme a continuar con mi camino rumbo a la luz. Lectores de la oscuridad, estamos a punto de escuchar las últimas historias de la noche, pero al final del video les dejaré 2 enlaces con las entregas anteriores de este especial, además de que los invito a conocer mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde podrán escuchar historias de terror ocurridas en el campo, en casas embrujadas,
y misterios relacionados con la religión, no se las pueden perder. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Pero ahora sí, continuemos con las últimas historias de esta noche que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Las brujas del camino. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Mauricio y esta noche te escribo para contarte una anécdota que me ocurrió hace muchos años, en las vísperas del Día de la Virgen de Guadalupe. Todo sucedió cuando era joven, cuando tenía unos 16 años de edad. En ese entonces me inscribí para asistir a la peregrinación anual que se hacía en nuestro pueblo, en donde salíamos de un poblado ubicado en el estado de Guerrero, con destino a la Basílica de Guadalupe. Pero para ser honesto, me había inscrito para distraerme y pasar un rato con mis amigos, en lugar de hacerlo como un acto de fe, ya que si bien sí creía en la Virgen, hasta ese momento no era tan adepto como toda mi familia, por lo que varios de ellos me cuestionaron por hacer este viaje, advirtiéndome que era un recorrido complicado y que debía hacerlo con fe, quizá conscientes de que lo estaba haciendo por mis propósitos personales. Pero mi abuelita fue la única que parecía creer en mí, pidiéndome que hiciera una oración especial cuando estuviera enfrente de la Virgen, e incluso me dio un rosario que había permanecido con ella durante casi toda su vida, diciéndome que me lo colgara en el cuello para alejar a las brujas del camino. Este acto se me hizo bonito y significativo porque yo quería mucho a mi abuelita, pero honestamente me apenaba colgarme el rosario, por lo que solamente lo guardé en la bolsa de mi pantalón cuando salimos del pueblo en la madrugada. Durante las primeras horas del recorrido la pasé bastante bien, conviviendo con mis amigos y viviendo la experiencia de caminar por la carretera, pero también a través de los cerros, ya que cuando entró la noche, tomamos una vereda y nos adentramos en uno de los cerros del lugar, lo cual al principio fue una experiencia increíble que jamás olvidaré, pero entrada la madrugada, comenzaron a ocurrir cosas que simplemente no podíamos explicar. Primero, en una parte del cerro, la temperatura bajó drásticamente, haciendo que casi se nos congelara la piel, y después, entre los árboles, se comenzaron a escuchar claramente las voces de varias mujeres que parecían susurrar y reírse, como si se estuvieran burlando de nosotros. Y en ese momento, varios miembros del pueblo comenzaron a decir que cantáramos alabanzas y que nos pusiéramos nuestras protecciones en caso de que lleváramos una, porque las brujas se estaban acercando para tentarnos y alejarnos de nuestro camino. Cuando escuché eso, comencé a temblar del miedo, porque las voces y las risas eran horribles y tan reales como si aquellas mujeres estuvieran a un lado de nosotros, pese a que no había nadie alrededor. De modo que con mi mano temblorosa saqué el rosario que me dio mi abuelita y lo coloqué en mi cuello. Y justamente en ese momento, en la oscuridad de los árboles, vimos varias bolas de fuego, las cuales eran pequeñas, pero parecían tener conciencia propia, ya que hacían movimientos extraños, yendo de un lado hacia otro, llamando nuestra atención. Y segundos después, unos metros adelante de donde íbamos caminando, salió una cosa que simplemente no puedo definir, porque a lo lejos parecía ser una mujer, pero cuando se acercó a la luz de la luna, pudimos percatarnos que se trataba de un tipo de animal, como un ave de rapiña, que caminaba en dos patas, la cual comenzó a hablar en un idioma extraño. Aquellas palabras eran oscuras y grotescas, pero todos intentamos callarlas con las alabanzas que cantábamos en honor a la Virgen de Guadalupe, las cuales claramente le molestaban.
a lo que fuera aquel ser que estaba frente a nosotros, la cual emprendió su vuelo un par de minutos después, riéndose a carcajadas, como las risas que les ponen a las brujas en las películas de terror. Pero claramente más aterradora y real. Después de este encuentro, llevé puesto el rosario durante todo el camino, e incluso lo llevo puesto en este momento, porque creo que al ser un regalo de mi abuelita, me sirve como protección para cualquier tipo de mal. Pero lo más extraño y hermoso al mismo tiempo es que esa vez, cuando llegamos a la basílica, saqué la oración que me había escrito mi abuela en una hoja de papel, y en ella mi abuelita le daba gracias a la Virgen por permitirme llegar con bien, alejándome de las garras del mal y de las brujas del bosque que acechan a los peregrinos en su fe. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de membresías, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de un rayo. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.